de la mañana con 4 minutos. Gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Hoy es sábado 9 de mayo del año 2026. Gracias por acompañarnos en esta emisión de las noticias de la mañana, a quienes están en nuestras distintas plataformas digitales, así como también a quienes nos acompañan en los diales, tanto en Bogotá como en las diferentes ciudades del país. Les saluda Miguel Cardosa y en nombre de todo el equipo de Blue Radio les estaremos presentando las noticias más importantes de las últimas horas y que marcarán la pauta este fin de semana. Gracias a ustedes por siempre preferirnos frente a otros informativos. Hoy iniciamos con esta canción debido a que fue una de las que en la anterior campaña electoral, a pocos días de las elecciones del 2022, sonó y fue como un emblema que utilizaron en la publicidad del entonces candidato también Germán Vargas Lleras. En el 18 también fue candidato, en el 18 fue candidato presidencial, y por eso decidimos poner esta canción debido a que falleció en las últimas horas el ex vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, una figura política importante para todo el territorio nacional, no solo por ser el vicepresidente de la República en su momento, con el gobierno de Juan Manuel Santos, también fue ministro del Interior en la época de Álvaro Uribe, fue senador de la República, también fue concejal de Bogotá, que fue una de las principales responsabilidades políticas que ocupó en el país. En cuanto a lo de la vida pública, porque indudablemente su vida estuvo siempre ligada a la política, porque fue nieto de un presidente de la República, que por supuesto esto lo llevó siempre a la dinastía política desde su nacimiento. Falleció casi a las 8, se confirmó a las 8 de la noche se confirmaba por parte de la Clínica Santa Fe el fallecimiento del ex vicepresidente de la República, quien sabemos que en los últimos meses venía afectado por una enfermedad, particularmente un tumor que se le había detectado hace varios años, había tratado incluso en Estados Unidos, en el país, pero lamentablemente no pudo resistir a esta enfermedad y anoche falleció el ex vicepresidente de la República. Laura Alejandra Moreno, buenos días, bienvenida a esta edición de las noticias de la mañana. ¿Y qué datos tenemos sobre la muerte del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que se ha conocido, se ha confirmado en las últimas horas? Incluso la Clínica Santa Fe emitió un comunicado diciendo que en las últimas semanas fue la encargada de brindar la asistencia frente a lo que estaba padeciendo el ex vicepresidente. Miguel, muy buenos días. Pues sí, ayer fue la Fundación Santa Fe la que confirmó esta noticia. Ellos emitieron un comunicado en el que lamentaron la muerte del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, y como usted lo dice, lo que dice la clínica es que durante las últimas semanas se encontraba bajo el cuidado de la clínica en atención domiciliaria, es lo que se sabe, y dijeron que esta comunicación en particular la emitieron de común acuerdo con su familia, a quienes también le expresan toda su solidaridad y acompañamiento en este momento de dolor. Miguel, también se conoce por parte del Partido Cambio Radical, ellos dieron a conocer cuáles van a ser los horarios de las exequias y de la velación del expresidente. Esto va a ocurrir este fin de semana, Miguel, en la Cancillería, en el Salón Bolívar del Palacio de San Carlos, hoy desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche y mañana domingo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, Miguel. Gracias, Laura, por esa actualización. Vamos también a conocer otras noticias de las regiones, porque tenemos noticias de orden público, lamentablemente, diferentes hechos que se han registrado en el departamento de Antioquia, por ejemplo, donde un colega periodista fue asesinado. Ayer en la tarde se confirmaba después del rescate del cuerpo, lo que ya estaba de manera extraoficial. Ya las autoridades han confirmado la localización del cadáver de Mateo Pérez Rueda, así como otras noticias. Por eso arrancamos con nuestros compañeros que están en las regiones. Vamos a Medellín con Felipe García Solano. Felipe, buenos días. ¿Qué últimos datos tenemos sobre esta dantesca información del asesinato por parte de las disidencias de las FARC del periodista Mateo Pérez Rueda allá en el departamento de Antioquia? Miguel, un saludo para usted, para los oyentes, en especial para la familia del periodista Mateo Pérez Rueda, como usted decía, asesinado por las disidencias de Calarcá.
pues les contamos que el cuerpo ya está en medicina legal aquí en la sede de Medellín, en donde luego de las gestiones de organismos humanitarios se logró su entrega en zona rural de Briceño. Se espera que tras los respectivos procedimientos llegue al municipio de Yarumal para ser despedido por familiares y amigos. Todo eso ocurriría en la tarde de hoy, pero también les vamos a hablar más adelante sobre la persona que estaría detrás de este homicidio, de alias Chalá, experto en drones y posible reemplazo de alias Primo Gay en el Frente 36, que delinque aquí en el departamento de Antioquia. Les estaremos entonces diciendo o contando todo lo que pasó sobre la muerte entonces, el vil asesinato de este periodista de 25 años en el norte antioqueño, y como usted nos decía, también contaremos sobre ataques terroristas. El Clan del Golfo con explosivos atacó un camión del ejército en el municipio de Salgar, esto en el suroeste antioqueño. Medellín, el Valle de Aburrá, amanece con una temperatura de 18 grados, tiempo seco, Miguel. Gracias, Felipe. Y ahora vamos a Barranquilla con José Palma, porque también naturalmente en esta región del país se han producido reacciones por la muerte del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, uno de sus aliados políticos históricos, aunque en un momento estuvo un poco fracturada la relación, fue la familia Char. José Palma, entre otras reacciones por la muerte del ex vicepresidente. ¿Y qué más noticias tenemos desde Barranquilla? Así es, Miguel, muy buenos días. Mucha tristeza en el Atlántico, en todo el Caribe, por la muerte del vicepresidente Germán Vargas. Así también reacciones. Habló el alcalde de esta ciudad de Barranquilla, Alejandro Char, y también el gobernador de Atlántico, Eduardo Verano, lamentando este triste fallecimiento. En hechos que son noticia, también hablaremos pues de los pronósticos del comercio que se tienen para el próximo Día de las Madres. Aquí en minutos, Barranquilla amanece con una temperatura de 28 grados, vías habilitadas y total normalidad en el aeropuerto Ernesto Cortizo, Miguel. Gracias, José, por esa actualización. También vamos a Cali con Alejandro Muñoz, donde por supuesto hay reacciones, pero también hay un hecho de violencia que se registró anoche en Popayán o en la madrugada de hoy. Alejandro Muñoz, cuéntenos cuáles son los detalles sobre este nuevo incidente en el departamento del Cauca, una grave situación de violencia en las últimas semanas en el suroccidente del país. Pues Miguel, hola, buenos días. Efectivamente, Cali amanece con una temperatura de 18 grados, el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón operando con normalidad, pero como usted lo dice, vamos a hablar de dos noticias importantes para el suroccidente del país. La primera, pues tiene que ver con orden público en el departamento del Cauca, un nuevo atentado con explosivos en la ciudad de Popayán, en pleno centro de esa ciudad, pero también la comunidad del municipio de Suárez permanece resguardada por distintos ataques que se registran desde ayer. Pero por otro lado también vamos a hablar del tema político. Son diferentes las reacciones que se conocen sobre la muerte de Germán Vargas Lleras, precisamente de políticos del Valle del Cauca. Más adelante les vamos a contar todos los detalles de estas dos informaciones que se originan desde el suroccidente del país. Y cerramos este primer recorrido por las regiones con Alex Salamanca en Bucaramanga, quien nos tiene información. Adelántanos cuáles son las noticias más resaltantes de las últimas horas desde la capital de Santander, Alex. Miguel, buenos días. Pues Bucaramanga amanece con 20 grados Celsius. En noticias hablaremos de los proyectos como vivienda, vías y conectividad que dejó Vargas Lleras en Santander en su paso por los ministerios de Vivienda e Interior, así como la vicepresidencia. También el Día de las Madres y cómo los gremios esperan que este fin de semana se reactiven las ventas y el turismo en la región. Señalan que han sido meses desastrosos en temas económicos. Las vías del departamento se encuentran habilitadas y el aeropuerto Palo Negro opera con normalidad, Miguel. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Un estudio reveló que los futbolistas recorren en promedio más de 10 kilómetros por partido, sobre todo hablando de juegos internacionales. Pero lo más curioso de esto es que los arqueros, aunque parece que se mueven poco, recorren alrededor de 4 kilómetros por encuentro. ¿Tenías en cuenta esta información? Recuerda que en Blue le ponemos cara a la radio.
Dicen que en Bogotá hay un túnel que conecta al Palacio de Justicia con la Plaza de Bolívar y aseguran que algunos presidentes lo han utilizado en tiempos de crisis. ¿Qué cree usted? Coméntenos aquí en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Colombia, tierra de escarabajos. Así llaman en Europa a nuestros ciclistas por su fuerza en la montaña. Rigo, Nairo y Egan son parte de una generación dorada. En Blue le ponemos cara a la radio. 6 de la mañana con 14 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Blue Radio en las noticias de la mañana. Iniciamos con las informaciones. Vamos a hacer un breve recuento de algunos de los hechos que afectaron a Germán Vargas Lleras en su vida política, incluso en un informe que les vamos a presentar más adelante. Nuestra compañera Marcela Pulido de Noticias Caracol, que preparó también. Ella habla de las 10 vidas de Germán Vargas Lleras porque tuvo diferentes incidentes y de ellos salió librado afortunadamente en la mayoría de ellos. Iniciamos con uno que ocurrió en el año 2002, que fue el atentado conocido con esta carta bomba. El 13 de diciembre del año 2002, a su oficina del Congreso de la República le enviaron un regalo, simulaban que era un regalo y resulta que era un explosivo, pero una de las explicaciones que da Germán Vargas Lleras es que fue un milagro debido a que él dice, las bombas explotan o no explotan. Esa estalló en un 40% y perdió varios dedos de su mano izquierda, pero no, la intención era asesinarlo incluso, pero afortunadamente no ocurrió en ese momento. Recordemos el testimonio de lo que decía Germán Vargas Lleras en referencia a esta carta bomba que le enviaron simulando un regalo a su oficina en el Congreso de la República cuando era senador. Fue una bomba dirigida, el impacto principal de la bomba nos pasó entre el primer y el segundo vehículo. Si nos coge, pues tampoco estaríamos haciendo esta entrevista. Esa bomba rebotó contra un edificio del otro lado de la calle, destrozándolo todo. Bueno, los carros sí quedaron inservibles, pérdida total. Esa era la voz referente al siguiente atentado. Lo de la bomba fue en el 2002. Aquí estaba haciendo referencia al atentado terrorista que sufrió en el año 2005. Fue en octubre, el 10 de octubre, luego de salir de una entrevista de Caracol Radio, allí en horas de la noche, y sufrió este atentado que fue el segundo más conocido. Primero la carta bomba en 2002, luego el 2005 este atentado con carro bomba. En el año 2016 es recordado por sufrir un desmayo en un discurso cuando era vicepresidente de la República en el segundo gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y a partir de allí fue que se encendieron las alarmas y comenzaron las revisiones médicas donde se le detectó el tumor que lo mantuvo aquejado en los últimos años. Y sobre todos estos episodios de terrorismo hay que recordar que en el año 2020 Timochenko reconoció ante la JEP la responsabilidad de las FARC en los atentados que cometieron en contra de Germán Vargas Lleras, y decía el ex vicepresidente que él no estaba interesado que se le reconociera como víctima para realizar algún cobro económico, sino para que el país tuviera la verdad, que es lo que muchas víctimas siempre exigen, que haya verdad, más que dinero. Esto no se trata de dinero, sino de una reparación con la verdad, al menos que los grupos criminales reconozcan su responsabilidad en estos incidentes. Otro hecho ocurrió el 20 de mayo del 2022, recordemos también aquel accidente en bicicleta en Duitama, y en el año 2024 finalmente llegó ese reconocimiento por parte de la JEP como víctima de la FARC, en este caso particularmente, que fue la que asumió la responsabilidad. Pero vamos a conocer un perfil o algunos detalles de la vida del líder natural del partido Cambio Radical que preparó nuestro compañero Andrés Carmona. Germán Vargas Lleras pasó a los libros de historia como uno de los mayores referentes de la política nacional, un hombre cercano al poder, un ejecutor, sinónimo de infraestructura y obras públicas como modelo de desarrollo, un estadista que siempre buscó liderar los destinos de Colombia, pero que por distintas circunstancias no logró cumplir su sueño de llegar a la Casa de Nariño. Vargas Lleras nació en Bogotá el 19 de febrero de 1962, provenía de una familia con larga tradición política, nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo y sobrino nieto del también exmandatario Alberto Lleras Camargo, referentes de la modernización y el rigor en la administración pública. Su carrera política comenzó a los 19 años en el nuevo liberalismo, acompañando al asesinado dirigente liberal Luis Carlos Galán, elegido concejal de Boyacá y posteriormente de Bogotá. En 1994 pasó a las tribunas del Senado y hasta el año 2008 fue uno de los senadores más votados. Primero como liberal, en 2002 fue elegido por el movimiento Colombia Siempre, hasta el 2003, cuando llegó a su casa, a Cambio Radical, partido que terminaría liderando
hasta el último de sus días. En el Congreso, Vargas Lleras fue uno de los mayores críticos del proceso de paz del Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana y uno de los primeros en respaldar la incipiente candidatura de Álvaro Uribe Vélez y que lo llevó a ganar la presidencia en primera vuelta de 2002. Su lucha frontal contra la guerrilla y el terrorismo lo hizo víctima de 2 atentados en su contra. El primero, el 13 de diciembre de 2002, cuando abrió un libro bomba en su oficina y que le costó la pérdida de varios dedos de su mano izquierda. El segundo ocurrió el 10 de octubre de 2005, sobre las 11:15 de la noche, cuando a la salida de las instalaciones de Caracol Radio en Bogotá, el vehículo en el que se transportaba resultó afectado por la explosión de un carro bomba que dejó 9 personas heridas, entre ellas sus escoltas. En 2008, cuando comenzó a sonar la posibilidad de una segunda reelección de Uribe Vélez, Vargas rompió con la coalición de gobierno y decidió encabezar su primera candidatura presidencial. En 2010 fue una de las mayores sorpresas al quedar en tercer lugar con 1.477.000 votos, casi el 10.13% de los votos válidos. A los cientos de miles de personas que en estos 2 años me apoyaron en todas las regiones, en todos los departamentos, que contribuyeron a forjar el programa de Mejores Posible. Mil gracias a todos esos colombianos que me depositaron hoy su confianza. No tengo palabras para agradecerles el reconocimiento a lo que fue un trabajo muy serio. Pero llegaría tal vez el reto que lo terminaría consolidando en el sector público. Una vez ganó Juan Manuel Santos la presidencia, lo invitó a integrar su gabinete. Primero como ministro del Interior y de Justicia, en donde tuvo el reto de recuperar las relaciones del gobierno con la Corte Suprema de Justicia, fragmentadas hacia el final de la era Uribe, y la separación de este ministerio con la creación del Ministerio de Justicia. Hacia el 2012 llegaría a ocupar la cartera de vivienda, en donde ejecutó los principales proyectos de construcción de vivienda y de entrega de acueductos del país. Y digo un reto enorme, porque el gobierno del presidente Santos ha lanzado la más ambiciosa política en la historia de este país. Llegarle por primera vez a los colombianos que devengan menos de 100.000 pesos mensuales, que son las familias que están en la más absoluta pobreza. En 2014 fue elegido vicepresidente y desde esa posición fue el ejecutor de toda la obra social e infraestructura del segundo mandato de Santos. Construcción y entrega de 1.5 millones de viviendas gratis, desarrollo de autopistas 4G, vías para la equidad, autopistas de la prosperidad en Antioquia, modernización de puertos y aeropuertos, proyectos de agua potable para millones de colombianos que carecían del elemento vital y ejecución de miles de millones de pesos en obras sociales. Su última campaña fue en el año 2018, en donde esperaba suceder a Santos usando como bandera su gestión en infraestructura. Sin embargo, durante esa campaña protagonizó polémicas producto de su carácter fuerte y su estilo confrontacional, como el coscorrón a uno de sus escoltas o frases en entrevistas. Luego de su segunda derrota electoral, quedando en cuarto lugar con 1.412.392 votos, Vargas Lleras se mantuvo como figura determinante en el debate político nacional, liderando Cambio Radical y especialmente desde su columna dominicana en el diario El Tiempo, en donde ejerció una fuerte oposición al gobierno de Gustavo Petro. Error craso. Pretende el gobierno descentralizando el sistema. Dejar en manos de cada alcalde del país y de cada gobernador la contratación de la prestación de los servicios, de la autorización de los médicos, de la compra de medicamentos, del pago de cuentas, no conduciría sino a la peor politiquería y corrupción. La consulta, la famosa consulta, en nada beneficiará a los trabajadores. Tampoco generará un solo empleo, ni permitirá que millones de colombianos que se encuentran en la informalidad accedan a uno. El único interés, como lo anunció el ministro del Interior, es anticipar la campaña política para que Petro y su gobierno se perpetúen en el poder. Aunque siempre se habló de la posibilidad de una tercera candidatura presidencial en 2022 o en 2026, sus problemas de salud mermaron sus posibilidades. Desde 2016, Vargas Lleras comenzó una batalla contra un meningioma benigno, un tumor cerebral que resurgió en 2025 y lo apartó de las correrías políticas, también sometiéndolo a tratamientos en Houston y al quirófano. Con su muerte, desaparece uno de los protagonistas de la política colombiana del siglo XXI y una de las figuras más representativas de la tradición política de la familia Lleras.
Y naturalmente el fallecimiento del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras ha provocado múltiples reacciones en los sectores políticos, comenzando por su partido Cambio Radical, también los candidatos presidenciales y otras figuras también como el expresidente Juan Manuel Santos y también el expresidente Álvaro Uribe. Laura Alejandra Moreno, ¿cuáles son las reacciones que conocemos frente al fallecimiento del ex vicepresidente de la República? Miguel, pese a la polarización, pese a las diferencias políticas e ideologías que hay en el país, ayer desde el dolor se ha encontrado un punto en común en el escenario político. Con la muerte de Germán Vargas Lleras, figuras como el presidente Petro o el expresidente Álvaro Uribe, entre otros, coincidieron en reconocer su trayectoria como uno de los personajes políticos más influyentes en las últimas décadas en Colombia. Su trayectoria como senador, como ministro del Interior, de Justicia, de Vivienda y vicepresidente consolidaron una carrera a la que hoy se le rinden homenajes. El Partido Cambio Radical, del que fue su líder natural, aseguró que el país pierde a una de las voces más firmes y determinantes de la política colombiana. En un comunicado destacaron su disciplina, su visión de país y el trabajo que adelantó por las distintas regiones de este país. El presidente Gustavo Petro, pese a las diferencias políticas que tuvieron durante varios años, lamentó su fallecimiento y lo describió como un gladiador en el debate público, resaltando además la seriedad con la que enfrentaba las discusiones políticas. El expresidente Juan Manuel Santos, por su parte, dijo que Vargas Lleras fue un coequipero excepcional, con un amplio conocimiento del país y una gran capacidad de ejecución en el servicio público, mientras que el expresidente Álvaro Uribe aseguró que su muerte ocurre en un momento en el que la democracia necesitaba de su verticalidad y de sus convicciones democráticas. También se pronunciaron, Miguel, los candidatos presidenciales, empezando por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Le rendimos un homenaje y un tributo de admiración y de afecto. Fue un combatiente por la democracia de Colombia, un verdadero estadista, un hombre que nos deja un hueco muy grande en el corazón de la oposición. Iván Cepeda, por su parte, destacó que pese a las diferencias mantuvieron una relación cordial y respetuosa, y también el candidato Abelardo de la Espriella recordó a Vargas Lleras como uno de los grandes protagonistas de la política colombiana y un férreo combatiente contra la criminalidad. Otros candidatos, partidos e instituciones también han lamentado la partida de Germán Vargas Lleras y le han enviado sus condolencias a su familia. Miguel, hay una descripción con la que quisiera cerrar sobre el ex vicepresidente que me parece muy acertada, y es la que hace el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Él define a Germán Vargas Lleras como un amante del sector público, exigente en el deber ser y función del Estado, técnico, estricto y comprometido con la implementación de proyectos estructurales, mítico, lo que cualquier conocedor tildaría como un estadista. Blue Radio. 6 de la mañana, 27 minutos. Gracias, Laura Alejandra, por esa información sobre las reacciones frente al fallecimiento del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Entre tanto, cambiamos de asunto porque también hay otros temas en el país bastante interesantes para comentarles. Conocimos que ya, como lo ha informado oficialmente tanto la Gobernación de Antioquia como Medicina Legal, ya permanece el cuerpo de Mateo Pérez, el colega periodista asesinado en el departamento de Antioquia. Permanece en esta entidad para las gestiones de los organismos humanitarios, después que lograron rescatar el cadáver en una zona rural del municipio de Briceño. Felipe García Solano, ¿qué detalles conocemos y cuál es la actualización sobre este hecho que, de acuerdo a lo que se ha conocido de manera preliminar, los responsables del homicidio serían disidentes de las FARC del grupo de alias Calarcá? Miguel, es que aquí en la capital de Antioquia avanzan las diligencias forenses y judiciales para entregar a los familiares el cuerpo de Mateo Pérez, el joven, como usted nos decía, periodista que fue hallado sin vida tras 4 días sin conocer su paradero, tras posiblemente haber sido retenido por ilegales en zona rural del municipio de Briceño. Una comisión humanitaria conformada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo llegó hasta la vereda El Hoyo para lograr la entrega del cuerpo por parte de miembros de las disidencias del Frente 36 de Calarcá y posteriormente trasladarlo hasta Medicina Legal en Medellín, en las instalaciones
instalaciones de esta institución en el norte de la ciudad se desarrollan los respectivos procedimientos para identificar plenamente su cuerpo, pero también para esclarecer las causas de su muerte. Se presume que Mateo fue torturado por sus captores al no creer que el periodista había llegado hasta esta zona para indagar sobre los recientes hechos violentos en el norte antioqueño. Carlos Pérez, el papá de Mateo, le contó a Blue Radio la tristeza que embarga a toda su familia, que en el momento de enterarse sobre el hallazgo del cuerpo de su hijo se encontraba en medio de una eucaristía en el municipio de Yarumal. Precisamente estábamos en una misa por él y estaba empezando la Eucaristía cuando nos dieron la noticia. Entonces, me imagino que todavía no hemos podido salir. Estamos casi todos en shock y ya estamos pasando como el trago amargo. Los hechos ocurridos en Briceño han sido rechazados por diversas instituciones del Ministerio Público, desde donde han pedido a los actores armados respeto, Miguel, a la población civil. Así lo expresó la defensora del pueblo, Iris Marín. A los grupos armados ilegales y a quienes están detrás de este crimen. Les exigimos respeto por la vida, la dignidad de la población civil y por la libertad de prensa. Igualmente, a estos grupos les pedimos que permitan el trabajo de las misiones humanitarias en todo el país. Hasta el momento, la familia de Mateo manifestó que no ha definido detalles sobre el sepelio del joven, que es esperado en las próximas horas en el municipio de Yarumal, tras la entrega por parte de organismos forenses. Sobre las 11 de la mañana, Miguel, habrá un plantón, una velatón aquí en la capital de Antioquia, hecha por periodistas de toda la subregión del Valle de Aburrá, en donde se rechazará el vil asesinato de Mateo Pérez Rueda, Miguel. Gracias, Felipe. Sin duda, una voz unánime entre los periodistas del país en rechazo a este asesinato. Pero, ¿quién está señalado como responsable del crimen? Se trata de alias Chalá, quien sería experto en drones, de acuerdo a la información que se ha conocido de parte de las autoridades, y posiblemente sucesor de alias Primo Gay. Las autoridades han aumentado en las últimas horas a 500 millones de pesos la recompensa por este criminal. Volvemos a Medellín, Felipe. ¿Qué detalles conocemos sobre alias Chalá, señalado como responsable de este hecho? Sí, señor, es que a pocos meses de su llegada al departamento de Antioquia, John Edison Chalá Torrejano, alias Chalá, ya es considerado como un objetivo de alto valor para la fuerza pública, tras ser el principal responsable de la muerte de Mateo Pérez. Sobre la trayectoria criminal de Chalá, se conoce que es uno de los hombres de confianza del máximo cabecilla de esta facción de las disidencias de alias Calarcá, y quien desde el sur del país lo habría enviado como refuerzo y relevo a la estructura que delinque principalmente en el norte antioqueño. Se trata además de un hombre experimentado en el uso de drones, uno de los elementos más utilizados en los últimos meses para atacar a la fuerza pública en el departamento, particularmente en el municipio de Briceño. El ataque con estos dispositivos cargados con explosivos en zonas pobladas generaron, recordemos, hace pocas semanas el desplazamiento de más de 200 personas. Según Luis Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, la permanencia en el territorio de Chalá tendría que ver con labores a orientación del uso, Miguel, de estos elementos. Este bandido es experto en el manejo de drones y para que entrene estos hombres en el manejo de drones, que es lo que están utilizando para atacar la fuerza pública. En las últimas horas, por alias Chalá, el gobierno nacional aumentó a 500 millones de pesos la recompensa que permita la ubicación y captura del cabecilla, sobre el cual ya se tiene su pista. Organismos de seguridad, lo que aseguran allí en esta zona del departamento. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Se convierte en este momento en un objetivo de alto valor, en un objetivo que debemos cumplir, y la instrucción de la fuerza pública es capturar a este criminal, pero también desmantelar todas las estructuras criminales que delinquen en la zona. Diversos sectores políticos y autoridades departamentales han insistido al alto funcionario del Estado en la necesidad de una intervención a gran escala por parte de la fuerza pública en el municipio de Briceño. La Secretaría de Seguridad de Antioquia ha indicado que hasta ahora no han recibido respuesta tras la solicitud, Miguel, de desplegar en esta zona del departamento operaciones muy parecidas a las que se hicieron en el Plateado, en el Cauca, Miguel. Felipe, gracias por el resumen sobre lo que se conoce de este hecho, las investigaciones de las autoridades, y ojalá el responsable sea capturado, y además que esto debe marcar un precedente para que no se repita, en el sentido de que cuando atacan a un periodista, por supuesto, el mensaje es para todos, además que no estaba en una actividad social ni en otro tipo de eventos, estaba ejerciendo la profesión en una zona difícil, pero es que en el país no debe haber territorio vedado para nadie. Entre tanto, en otros hechos, un artefacto explosivo dejó varias viviendas afectadas en un sector comercial de Popayán. ¿Qué detalles conocemos, Alejandro Muñoz?
Miguel, pues una fuerte explosión se registró en horas de la madrugada en la calle Quinta, en el sector del barrio La Esmeralda, esto muy cerca al centro de la ciudad de Popayán. De acuerdo con información preliminar, al parecer fue activado un artefacto explosivo en un establecimiento comercial que dejó varias viviendas afectadas, pero horas antes en el municipio de Suárez fue hostigado con ráfagas de fusil. La misma comunidad empezó a reportar ataques contra la estación de policía y según las autoridades se trató de atentados con drones cargados con explosivos y hostigamientos de manera permanente a la fuerza pública. Y es que por estos ataques la alcaldía de Suárez a través de un comunicado anunció que debió suspender sus actividades y pidió a la comunidad a permanecer resguardada desde ayer. Y en redes sociales pues precisamente se conocieron algunos videos de la misma comunidad que estaba reportando cómo estaban lanzando estos drones. La alcaldía en ese mismo comunicado hizo un llamado urgente a los actores armados para que respeten el derecho internacional humanitario y excluyan a la población civil de cualquier acción violenta. Pero lo más grave de todo es que mientras esto ocurría en Suárez, en la ciudad de Popayán estaba el representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Miroslav Jencha, quien verificaba de primera mano las afectaciones que deja la violencia en esta región del suroccidente del país. Alejandro, gracias. En más información, también en Barranquilla, este sábado será sepultada la comandante de la estación de policía de Providencia, que murió en extrañas circunstancias mientras estaba de servicio. Su cuerpo tardó en ser entregado por medicina legal debido a la práctica de numerosas pruebas durante la autopsia, por supuesto, como parte de las investigaciones. En Barranquilla, José Palma. Así es, Miguel, después de 6 días de espera, finalmente Medicina Legal entregó el cuerpo de la subteniente Jennifer Marciales, quien fue hallada sin vida mientras estaba en servicio como comandante de la estación de policía de Providencia bajo circunstancias que son objeto de investigación. Su cuerpo llegó a Barranquilla este viernes y será sepultada a la mañana de este sábado en el cementerio Los Olivos en Puerto Colombia. Sus familiares, quienes tuvieron la oportunidad de viajar a Providencia a estar al frente de todo el papeleo para los trámites posteriores a la muerte del oficial, comentaron que deberán esperar al menos un mes para tener acceso a los resultados de las pruebas practicadas por Medicina Legal, siendo que al cuerpo le practicaron pruebas y estudios adicionales a los que normalmente se realizan. Mientras tanto, le puedo decir para finalizar que la justicia ordinaria como la justicia penal militar seguirán en la tarea de investigar cómo fue su cómo fue su asesinato y cómo allí terminó con un impacto de bala teniendo el piso dejándola tendida en el piso de esta estación, Miguel. Blue Radio. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. 6 de la mañana, 37 minutos. En otras noticias también tenemos lo relacionado a las negociaciones del gobierno con algunos grupos, o al menos estas conversaciones que el gobierno denomina espacios sociojurídicos, porque de acuerdo a lo que se dice, el gobierno a partir del 25 de junio de este año, más de 300 integrantes del Clan del Golfo comenzarán a concentrarse en zonas de ubicación temporal en los departamentos de Córdoba y Chocó. Por supuesto que este anuncio ha generado múltiples reacciones, algunas o la mayoría quizás de los que se han pronunciado hasta el momento de rechazo, criticando que estas acciones se hagan justamente cuando al gobierno del presidente Gustavo Petro ya le queda poco para concluir y cuando estamos a pocos días de la primera vuelta electoral presidencial. ¿Qué dicen algunos candidatos? Mateo Piñeros. La suspensión de órdenes de captura a los 29 cabecillas del Clan del Golfo ha generado dudas y suspicacias en algunos candidatos, pues el próximo 31 de mayo es la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La candidata Paloma Valencia. Mira, es gravísimo lo que está pasando con este gobierno y la paz total de Iván Cepeda, donde le despejaron el terreno a los violentos y andan presionando con fusiles para que voten por él. Ahora liberan 29 delincuentes del autodenominado Ejército Gaitanista para liberarlos
cogerlos y llevarlos dizque a zonas de ubicación. Esto ya no es un error, es una estrategia electoral. El candidato Sergio Fajardo, al referirse al tema, no cerró la puerta a la posibilidad de abrir espacios de diálogo en su eventual gobierno, pero sí aseguró que un gobierno no puede negociar cuando está arrodillado. Esto es una vergüenza, una irresponsabilidad muy grande. Ya lo hizo en Medellín. Sacó a unos criminales de la cárcel, los puso en el espacio público de la ciudad, no habla con el alcalde, no habla con el gobernador. Y a unos criminales conocidos que han destruido, que han dañado, le dio una presencia política, les dio una voz. Miguel Uribe Londoño, por su parte, dijo que de llegar a la presidencia acabará con la paz total desde el primer día. Eso no puede seguir más. La paz total de Petro se tiene que acabar. Mató a Miguel, ha matado a millones de colombianos. Hay que terminar esto ya. Necesito llegar a la presidencia de Colombia para poder acabar esto, para que los colombianos entiendan que está en riesgo su vida por cuenta de la paz total de Petro. Y Abelardo de la Espriella aseguró que esta es la misma estrategia que usó el petrismo hace 4 años. Según él, es aliarse con los narcoterroristas. También dijo cuál será su estrategia de seguridad si llega a la presidencia. Con presencia del Estado, con bombardeos, con ataque directo al narcoterrorismo. Es que ellos están tranquilos porque tienen maniatado a la fuerza pública, porque están haciendo lo que les da la gana. Vamos a combatirlos y vamos a derrotarlos. Mauricio Liscano, quien fue ministro del gobierno Petro, dijo que es muy sospechoso que estas órdenes de captura se vayan a levantar justo antes de elecciones. Gracias, Mateo. Y Ricardo Roa, presidente en licencia de Ecopetrol, reapareció ante la justicia en la audiencia que tenía como objetivo la imputación de cargos por la presunta violación de topes electorales de la campaña del presidente Gustavo Petro en el año 2022. Recordemos que Roa era el gerente de esa campaña. La fiscalía dice que excedió los límites legales de gastos permitidos por más de 1.388 millones de pesos en la primera vuelta y por otros 276 millones en la segunda vuelta. Kalila Peña. Reapareció Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, en licencia para conectarse a la audiencia que tenía como objetivo imputar cargos por el delito de presunta violación de topes electorales en la campaña Petro Presidente 2022. Durante la audiencia, el fiscal del caso sostuvo que el entonces gerente de la campaña tenía la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las normas electorales y el respeto a los límites de financiación establecidos por las autoridades electorales. De acuerdo con el fiscal del caso, el gasto real de la primera vuelta presidencial para la campaña fue de 29.924 millones de pesos, es decir, 1.388 millones de pesos por encima de los topes establecidos por la ley, mientras que para la segunda vuelta habría gastado 276 millones de pesos por encima del tope máximo. El gasto real de la primera vuelta ascendió fue a 29.924.592.727 pesos. Suma que comparada con ese límite fijado por la autoridad electoral, produjo un exceso de 1.388.072.235 pesos. A pesar de la lectura de imputación, el juez 35 de control de garantías pidió a la Fiscalía presentar nuevamente los cargos, debido a que la defensa del presidente de Ecopetrol en licencia pidió especificar fechas y detalles de las presuntas irregularidades en el manejo del dinero de la campaña. En la audiencia, que continuará el próximo lunes 11 de mayo, Roa deberá responder si acepta o no cargos después de la nueva sustentación de la Fiscalía. Y en más noticias, el senador J.P. Hernández denunció un presunto plan para asesinarlo. De acuerdo a lo que informó en horas de la tarde de ayer, la Fiscalía lo llamó para notificarle y tuvo una reunión de varias horas en una de estas sedes de la Fiscalía, fue lo que manifestó, donde dice que al parecer las disidencias de alias Calarcac habían dado la orden a 3 cabecillas de ese grupo criminal de las disidencias de las FARC, quienes a su vez habrían una especie de subcontratado a otras 2 bandas por las cuales aproximadamente habrían ofrecido $1 millón con la finalidad de atentar contra la vida de este senador de la oposición, aunque recordemos que aún milita en la Alianza Verde. Con los detalles, Sergio Barbosa.
En medio de la contienda electoral se siguen conociendo denuncias de presuntos planes para atentar en contra de congresistas. El último es el que le comunicó la Fiscalía al senador del partido Alianza Verde, J.P. Hernández, quien envió una comunicación al Congreso de la República poniendo de presente esta grave situación sobre ese supuesto plan para atentar no solo contra él, sino contra su familia. Según la Fiscalía, serían las disidencias de las FARC al mando de alias Calarcá quienes estarían detrás de este supuesto plan para atentar en contra de parlamentarios. Allí citan a un testigo que habla sobre que se destinó $1 millón y fueron alias John Mechas, alias Richard y alias Andrei quienes contactaron a las bandas, a los turcos y los camisaques para llevar a cabo este plan criminal. Sobre esto la Fiscalía le comunicó al congresista también que le estarían realizando seguimientos no solo a él sino a su familia y que frente a esta situación él fue a denunciar a la Fiscalía para que se tomen medidas urgentes para proteger su vida. Gracias, Sergio, por esa información. Y en más información, en este caso en materia política, siguen las críticas al Consejo Nacional Electoral por las restricciones en la implementación de la ley de encuestas a propósito de la salida del país de firmas internacionales como GAC3. Desde la autoridad electoral están defendiendo esta ley, dicen que es un instrumento de transparencia. ¿Qué detalles conocemos sobre esta polémica, Andrés Carmona? Un encuentro entre el Consejo Nacional Electoral, la Comisión de Regulación de Encuestas y las firmas encuestadoras se dio en la mañana de este viernes, luego de que la firma española GAC3 anunciara su salida del país por cuenta de las restricciones que habría establecido la Ley 2494 de 2025 y las normativas expedidas por la Comisión Técnica. El presidente de esta firma encuestadora, Narciso Michavila, lanzó fuertes críticas a la labor de los integrantes de esta comisión, asegurando que no tienen en cuenta los desarrollos tecnológicos para la generación de nuevos marcos muestrales de las encuestas. Y sí les digo, las encuestas preelectorales, como cualquier diagnóstico científico, se tiene que acercar a la realidad. En ningún momento la Comisión Técnica jamás ha contrastado las estimaciones que hemos dado, el método con los resultados reales. Y encima acudiendo a argumentos del estilo de que es que un reloj estropeado acierta 2 veces al día. Señores, estamos hablando de ciencia. Estamos poniendo nuestro prestigio en juego para estar elección tras elección, no acertando simplemente 1 hora y 1 minuto, sino acertando el resultado electoral de cada uno. Por su parte, el magistrado del Consejo Electoral, Álvaro Echeverri, defendió la realización de las encuestas en el país reguladas con esta nueva ley que fue aprobada incluso por integrantes de diferentes partidos políticos como el Pacto Histórico, el Centro Democrático y que tuvo ponentes como la hoy candidata a la presidencia, Paloma Valencia. Garantizar que las encuestadoras adelanten una función con garantía de acceso a la información a cualquier ciudadano, a efecto de que estas actividades sean debidamente auditadas, verificadas por la opinión pública nacional, a efecto de que haya transparencia y confianza de parte de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas con relación a los informes o resultados que de las encuestas entreguen esas empresas. Por su parte, el comisionado Álvaro Montenegro explicó por qué en Colombia no se pueden realizar sondeos de opinión digitales, por qué las firmas que estén realizando este tipo de sondeos estarían violando la ley y por qué se privilegia la encuesta presencial frente a una encuesta telefónica. Y pues hacerlo por teléfono puede estar reducido a 10, 20 millones como mucho. Entonces digamos que hay un costo involucrado importante y un interés económico sin ninguna duda de poder hacer más racionales los gastos. Pero el problema es que la ley dice esto debe ser representativo y eso, como se ha hecho en particular por GAC3 y probablemente otros medios, no es posible garantizarlo. Sin embargo, los integrantes de la comisión aseguraron que están en proceso de construcción de una iniciativa para modificar la ley 2494. Sin embargo, este proceso para la construcción de la ley tendrá el apoyo o buscará el diálogo con las firmas encuestadoras que han manifestado incluso reparos al hecho de que varios de los documentos que son entregados al Consejo Nacional Electoral, como los marcos muestrales, un tema que hace parte del know-how de incluso la confidencialidad de las firmas encuestadoras, hoy son publicadas abiertamente por el Consejo Nacional Electoral en su portal web y en sus diferentes canales de comunicación.
Andrés, gracias por esa información. En cuanto a la polémica de las encuestadoras, recuerden que esta es una norma que en el anterior proceso electoral presidencial en el año 2022 no estaba activa, por lo tanto es algo nuevo, pero que las firmas encuestadoras han dicho que de cierta manera sí limita su trabajo que realizan previo principalmente a las elecciones. A las 6:48 cambiamos de tema porque vamos a hablar con Daniel Ortiz. Él es el subdirector de la Fundación para la Libertad de Prensa, subdirector de la FLIT, para conversar sobre este triste hecho que tiene conmovido al país, principalmente al gremio periodístico, el asesinato del joven periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido en el departamento de Antioquia. Como lo decíamos al inicio de las noticias de la mañana, no se trata de un hecho aislado porque estaba en el ejercicio periodístico. Incluso vivía en el municipio de Yarumal y se trasladó al municipio de Briceño precisamente en busca de historias, en busca de la noticia. Daniel, buenos días. ¿Qué detalles conocemos, además de lo que han dicho las autoridades, sobre este lamentable episodio y cuál es el balance frente a un dantesco hecho para el gremio periodístico como este crimen? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Y nosotros pues no tenemos una información más profunda y detallada de lo que ha ocurrido. Sabemos lo que se ha hecho público, que Mateo salió de Yarumal a Briceño el día lunes y el martes empezó su correría de su trabajo periodístico. Eso es lo que plenamente tenemos como certeza por hablar con los familiares, con colegas. Él estaba en el lugar donde estaba, en zona rural de Briceño, haciendo netamente el trabajo de reportería. Y eso quiero que, pues como que también queremos desde la Fundación para la Libertad de Prensa que esté claro. A los periodistas los están asesinando cuando salen del periódico, cuando van a llegar a la emisora o cuando están haciendo reportería, como el caso de Mateo. Este caso de Mateo nos deja una cifra ya muy larga de periodistas de esa sala de redacción de ausentes. Es el número 170 de periodistas asesinados por razones vinculadas a su oficio desde 1977 a la fecha, el número 22 en Antioquia y el periodista local número 8 asesinado durante este gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo a los datos que ustedes tienen, ¿él tenía algún plan de entrevista con algún líder de un grupo criminal o iba a indagar sobre minería ilegal, sobre la violencia en la zona? ¿O qué información tienen ustedes sobre el motivo del traslado de él a Briceño? Sabemos que es una zona donde el orden público está bastante afectado en los últimos meses por la presencia de las disidencias de las FARC. Además sabemos de otros grupos que también delinquen allá en Antioquia. Pero ¿qué información precisa sobre lo que él iba a hacer? ¿O simplemente iba a cubrir el Consejo de Seguridad y se encontró con algún dato y se movilizó a otro sector? No. Lo que tenemos nosotros es que Mateo no llegó a cumplir 25 años. Él cumpliría 25 años el 8 de junio. Y a pesar de su juventud, pues él ya venía desarrollando el trabajo periodístico unos años atrás. Y hacía periodismo como de vieja guardia, según me dijeron algunos colegas periodistas de él. Él iba al lugar de la noticia, él hacía reportería, él grababa a las fuentes y en esa misión estaba. Se había enterado de confinamientos muy fuertes en zona rural de Briceño y fue en el día de martes, estuvo pasando por diferentes entidades en el casco urbano de Briceño y se dirigió hacia donde la noticia pide que estén los periodistas, pero muchos periodistas no pueden ingresar a muchas zonas del país donde hay, como lo ha dicho, disputas por parte de actores armados, disputas territoriales por parte de actores armados. Lo que nos dice el contexto de violencia en la zona es que por lo menos hay 3 actores armados que están disputándose economías ilegales de coca y de minería ilegal. Ok, Daniel, importante precisar algo. El presidente anoche en un discurso, cuando hizo referencia a este lamentable crimen, él decía, no sabemos en qué sentido lo explicaba, pero el presidente decía, fue a tomar fotos del paisaje. Entonces hay que dar claridad de que en realidad se encontraba en el ejercicio periodístico, pero era en un tema más delicado, asociado a la violencia, asociado a los grupos armados, una investigación sobre ese tema, no necesariamente sobre un tema tan de otra índole como tomar fotos del paisaje o un tema turístico o ambiental. No, desconozco pues estas afirmaciones del presidente. Hasta el momento lo que hemos recabado en documentación de la Fundación para la Libertad de Prensa no nos han señalado eso. Todo lo contrario, el tipo de trabajo que hacía Mateo
Era un trabajo que prácticamente era una veeduría en una zona donde hay escasas veedurías, digamos. Su ejercicio periodístico, nosotros tenemos 3 atenciones que le hicimos, 2 en el 2024, 1 en el 2025, y da cuenta de un trabajo periodístico serio en el cual estaba mirando temas de corrupción, temas de problemas administrativos, no solo en Yarumal, que era su municipio, sino en Briceño, Valdivia, Puerto Valdivia e Ituango. Esa era la región comunicativa de Mateo. Y Mateo era un joven estudiante de ciencia política, un joven comprometido con el oficio periodístico y un joven que estaba investigando e informando sobre temas de altísimo interés público. Podría haber tomado fotos, pero con la intención de mostrar el paisaje, pero lo que nosotros sabemos y con lo que nosotros hemos investigado hasta el momento, la intención periodística de Mateo era muy clara y estaba asociado a informar sobre temas de confinamiento de la población después de graves enfrentamientos entre diferentes actores armados en la zona. Finalmente, un dato importante, Daniel, que si tiene la FLIC esta información sería interesante saberlo. En otras regiones tienen reportes de afectaciones a la seguridad de periodistas, de amenazas, de algunos que han tenido que tener ahora escoltas que antes no tenían, no solo de grupos armados las amenazas, sino también de gobiernos locales, de otras estructuras en el país. ¿Cómo está ese tema actualmente? Bueno, este tema que les voy a decir es una información que la hemos enviado directamente al gobierno nacional y hemos estado en reuniones con el presidente donde le hemos dado a entender nuestra preocupación con lo que está pasando, digamos, con los periodistas, sobre todo en este tipo de zonas como la del norte de Antioquia. Nosotros estamos registrando cerca de 500 agresiones a periodistas en Colombia en un año. De esas cerca de 500 agresiones a periodistas por razones vinculadas a su oficio, cerca de 200 aproximadamente son amenazas. Muchas de estas son amenazas de muerte. Desde el 2022 hemos registrado 387 agresiones por parte de actores armados a los periodistas. Estos tipos de actores armados intimidan, presionan y amenazan a periodistas, sobre todo en este tipo de zonas, y este tipo de zonas en el país se extienden, pues digamos, en una gran variedad y cantidad de departamentos. Sí, entonces, pues estamos reiterando esta información. Si nos puedes precisar, además de Antioquia, ¿qué otras regiones? Por ejemplo, sabemos de Cauca, Arauca. Pero es que la lista es larga. Yo puedo decir Nariño, Putumayo, Cauca, Guaviare, una parte del Huila, una parte del Valle del Cauca, Chocó, Antioquia. En Antioquia tenemos Nordeste, Bajo Cauca, Norte, Suroeste, Urabá, el sur de Córdoba. Es que nos podemos demorar un poco en tener esta información, y además no solo zona rural, sino también zonas urbanas, Cúcuta, Tuluá, Buenaventura, el sur de Barranquilla, Soledad. O sea, nosotros tenemos una larga lista de preocupaciones de zonas donde realmente ejercer el periodismo es estar en un oficio de una alta necesidad para la sociedad, para la audiencia, pero de un alto riesgo también. Gracias, Daniel Chaparro, subdirector de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIC, hablando sobre este tema del asesinato del periodista Mateo Paredes. Deja muy claro que estaba en labores periodísticas, haciendo la investigación, haciendo la reportería, y una palabra interesante que decía Daniel y que la utilizamos a veces, periodismo de vieja guardia, pero es en realidad el periodismo que debe seguir, yendo a los territorios, pero lamentablemente esto está significando problemas para la seguridad de los periodistas en diferentes zonas del país. Son las 6 de la mañana con 56 minutos y al cierre tenemos datos porque también este fin de semana está movido a nivel comercial, también seguramente dirán otros a nivel emocional, sentimental, porque es el Día de la Madre y en diferentes zonas se están preparando para esta celebración. Ahí los comerciantes están reportando, por supuesto, que esto les trae algún tipo de beneficios en el sentido que aumentan las compras, los regalos y el movimiento de la economía, pero también hablando de economía, tenemos las cifras de inflación que no parecen ser tan agradables como el Día de la Madre. Alejandra Bello nos cuenta en lo relacionado al aceleramiento de la inflación en abril de 2026, que alcanzó un acumulado anual de 5,68% frente al 5,56% que se registró en el mes anterior.
Miguel, buenos días. Pues una tusa económica es lo que se le podría llamar al nuevo dato de inflación en Colombia. El costo de vida sigue subiendo. La inflación volvió a acelerarse en abril y se ubicó en 5.68% anual, por encima del 5.56% registrado en marzo, según el más reciente informe del DANI. Le cuento que solo durante abril el costo de vida aumentó 0.78%, impulsado principalmente por el alza en los alimentos, el transporte y los gastos del hogar. Entre los productos que más subieron se destacaron las papas con un incremento de 8.05%, las frutas frescas con 5.52% y los huevos con 3.92%. También aumentaron los combustibles para vehículos, el gas y la carne de res. Sin embargo, hay buenas noticias y es que no todo subió de precio. Algunos productos registraron caídas como las naranjas, los plátanos, el arroz, la carne de cerdo y la electricidad, lo que ayudó a moderar parcialmente el aumento general del costo de vida. Por regiones, Cúcuta fue la ciudad con mayor inflación mensual y Riohacha registró la menor variación. Gracias, Alejandra, por esa información económica. Y al cierre, una noticia internacional. Recordemos que estamos pendientes de lo que pasa con el hantavirus. Unas personas que están contagiadas en este crucero, ya se espera que mañana, con quienes aún quedan en el crucero, atraquen en España, pero hay algunas medidas que ha tomado el Ministerio de Sanidad que han sido ratificadas por un juzgado de Madrid. Juanita Troncoso. Así es, Miguel. La justicia española confirmó que los 14 ocupantes españoles del buque MV Hondius, 13 pasajeros y un miembro de la tripulación españoles, serán los primeros en desembarcar cuando el barco llegue frente a las costas de Tenerife, cerca al puerto de Granadilla de Abona. La información fue anunciada por los ministros de Sanidad e Interior, Mónica García y Fernando Grande Marlasca, quienes explicaron que antes del desembarco los epidemiólogos realizarán una evaluación médica completa para comprobar que todos los pasajeros continúen sin síntomas. Este operativo se desarrollará de forma escalonada y organizada. Todos los 144 pasajeros van a desembarcar utilizando mascarillas FFP2, al igual que el personal encargado de la operación. Miguel. Gracias, Juanita. Así cerramos esta emisión de las noticias de la mañana. Gracias a ustedes por siempre acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, también actualizar estas y otras noticias en blurradio.com para que estén al tanto de lo que pasa en Colombia y el mundo. ¿Tiene un producto? Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube.